Queridos hermanos, aquí venimos con este testimonio donde vemos que el Señor sigue obrando, sigue haciendo cosas grandes como lo que Él sabía hacer. Así como sanó a aquella mujer que tenía 12 años, que gastó todo en manos del médico y solo con tocar su manto sanó esos 12 años de hemorragia de sangre. Así como sanó a aquel ciego de Jericó, como sanó la hija de Jairo, como llamó a los cobradores de impuestos, ese mismo Señor sigue obrando. Esto hace 36 años que el Señor hizo un milagro grande dentro de mi familia. Mi madre estaba embarazada aquella ocasión. Y cuando salió ese embarazo que fue a chequearse en manos de médicos, comenzó a presentar ese embarazo dificultades, muchos problemas, muchas situaciones. Y según iba el embarazo creciendo, el tiempo pasando, se colocaba más riesgoso aquel embarazo para mi madre. Y mi mamá, recuerdo que cuando me estaba contando ese testimonio, me decía que se ponía más delgada cada día más, que no quería comer y se presentaba más difícil el hijo que llevaba en el vientre de 7 hijos que tenía. Y cuando iba donde el médico, el tiempo pasando, como lo decía, seguía ese embarazo con más problemas, más problemas. Y tengo para decirte que mi mamá, una mujer de fe, aunque los vientos estaban soplando no a favor, estaba confiando en el Dios que ella le sirve. Aunque las olas del mar venían fuertes, ella no tuvo miedo y siguió confiando en ese Dios que mi mamá le sirve. Bendito Dios. Y había alguien que estaba de rodillas delante del médico, de los médicos, que era Cristo Jesús. Pero los médicos que la estaban atendiendo no sabían que había ese hombre de rodillas delante de Jesús. Y los médicos lo último que le dijeron a mi madre era que tenía que abortar, o si no iba a morir ella y su hijo que llevaba en el vientre. Gloria a Dios. Pero mi mamá le dijo que no iba a abortar porque el Señor que ella le servía podía hacer el milagro que ella estaba esperando. Gloria a Dios. Y mi mamá siguió confiando en ese Dios. Mi mamá siguió creyéndole a ese Dios. Y si tú tienes problemas, si tú tienes situaciones, sea familiar, sea financiero, sea de matrimonio, sea de deudas, sea de cáncer, te invito a creerle a ese Dios que mi mamá le creyó cuando estaba embarazada de ese hijo que pensaban que era un aborto. Y mi papá siguió orándole al Señor. Mi papá siguió confiando y orando delante de su presencia. Y según iba avanzando el embarazo, seguía complicándose, pero según se complicaba, mi mamá confiaba en el Señor. Lo que tú debes de hacer ahora, a pesar de lo que tú estás pasando, confiar en ese Dios que mi mamá confió. Gloria a Dios. Y tengo para decirte que los médicos ya no encontraban solución a ese problema. Pero había un médico que estaba trabajando en silencio. Había un médico que estaba colocando cada una de esas cosas en su lugar. Y tengo para seguir alabando al Señor, seguir proclamando su grandeza, que mi mamá siguió confiando. Mi mamá siguió creyendo. Mi mamá se depositó su confianza en ese Dios de amor, en ese Dios de misericordia, que vino a restaurarnos, que vino a liberarnos y que vino a sanarnos. Confía en ese Dios. Y tengo que ese hijo, de los 7 hijos que tiene, el que iba a hacer un aborto, el que pensaban los médicos que le decían que no solamente el hijo podía morir, sino ella junto con su hijo podía morir. Y hoy, lo que era un aborto científicamente, tengo para decirte que hoy ha sido un milagro de Dios, porque ese hijo que te estoy hablando soy yo. Bendito y alabado es el nombre de Dios.
Dios desde el vientre de mi madre hizo el milagro conmigo. Y por eso le alabo hoy, por eso hablo de su grandeza, hablo de su infinito amor. No puedo callarme. Y le dicen los médicos a mi madre que si sale embarazada una vez más, ni los médicos chinos pueden salvarla, bendito Dios. Mi mamá salió embarazada una vez más. Mi mamá salió embarazada una vez más, porque cuando Dios tiene un propósito, Él hace para que ese propósito se dé y se cumpla según su santa voluntad. Y mi mamá salió embarazada de otro hijo. Y tengo para decirte a ti que me está viendo, que ese hijo, ni ella, ni el hijo que tuvo, no tuvo que necesitar médico chino, porque Jesús está ahí. Y ese hijo hoy es el director del ministerio Grupo Neápolis. Y mírenlo aquí. Ese es que dijo al médico que si sale embarazada, ni un médico chino tenía la facilidad